Hola a todos, yo soy su tutora Paulina y este es un pequeño video que les va a servir como guía para su segundo examen parcial. Primero vamos a ver el tema de los conjuntos de números. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico con el subconjunto más importante de los números reales. Como podemos ver, en los números reales se encuentran los números racionales y los irracionales. Dentro de los números racionales se encuentran los números enteros y las fracciones no enteras positivas y negativas. Dentro de los números enteros están los enteros no negativos y los enteros negativos. Y dentro de los enteros no negativos están los números naturales y el cero. Entonces, cuando ustedes tienen ejercicios en los que les dan un número y les piden identificar a cuáles conjuntos pertenecen, se resuelve de esta manera. Por ejemplo, si tenemos el número 5, podemos ver que el 5 pertenece a los números naturales. Entonces escribimos la n, que significa los números naturales. Después vemos que este conjunto se encuentra dentro de los enteros no negativos. Entonces también pertenece a este conjunto. Entonces vemos que este conjunto igualmente pertenece a los enteros, por lo tanto pertenecen a los números racionales y a los números reales. Así tenemos todos los conjuntos a los que pertenece el número 5. Igualmente con el 0, vemos que aquí se indica claramente que el 0 está dentro de los enteros no negativos, que estos a su vez se encuentran dentro de los enteros, los cuales se encuentran dentro de los números racionales y que se encuentran dentro del conjunto de los números reales. Aquí pueden ver que prácticamente la técnica es empezar ubicando el número lo más alejado posible de los números reales y empiezan a seguir el orden en la cadena para ver a qué conjuntos pertenecen. Por ejemplo, menos 3/5 podemos ver que no pertenece a los números naturales, ya que no es un entero, y que se ubica en las fracciones no enteras positivas y negativas. Por lo tanto, el menos 3/5 pertenece a los números racionales y a los números reales. En cuanto a 2pi, pertenece únicamente a los números irracionales y a los números reales. Con 4.2525 vemos igualmente que no pertenece a los números naturales, no pertenece a los enteros, no pertenece a los números racionales y por lo tanto solo pertenece a los números irracionales y a los reales. Bueno, otros ejercicios con los que pueden toparse es con operaciones de conjuntos, porque como podemos ver, todos estos son conjuntos. Aquí tenemos un ejercicio donde nos dice que la unión de los enteros negativos con los enteros no negativos nos da los números reales. Viendo la gráfica, podemos ver que la unión de los enteros no negativos con los enteros negativos nos da el conjunto de los enteros, más no los números reales. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Aquí nos dice que los números reales es un subconjunto de los números racionales, pero viendo la gráfica vemos que es lo contrario. Los números racionales es un subconjunto de los números reales, por lo tanto, esta afirmación también es falsa. En este otro ejercicio nos dice que los números naturales, en la unión con el 0, nos da el conjunto de los enteros no negativos. Viendo la gráfica vemos que efectivamente los números naturales y el 0 nos dan como resultado los enteros no negativos, por lo tanto esta afirmación es verdadera. Aquí nos dice que el conjunto de números racionales menos el conjunto de números irracionales nos da el conjunto de números racionales. Recuerden que esta operación significa que a los números racionales vamos a ver qué elementos se encuentran dentro de esta, pero que no pertenezcan a los números irracionales. Como son conjuntos totalmente separados, la respuesta es correcta, ya que los números que se encuentran dentro de los números racionales y no están en los irracionales son precisamente todos los números racionales. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Ahora bien, nos dice que el conjunto de números reales menos el conjunto de números irracionales es el conjunto de números racionales. Igualmente, podemos ver que esta afirmación es verdadera, ya que en el conjunto de números reales, donde no está ningún número que se encuentre dentro de los números racionales, son precisamente todos los números racionales,
Entonces vamos a contestar con verdadero. Lo que les recomiendo es que al momento de realizar estas operaciones tengan muy en cuenta esta gráfica, que la pueden ver en sus apuntes, porque teniendo bien claro cómo funciona esta gráfica y qué conjunto se encuentra dentro de cuál conjunto, ustedes pueden resolver fácilmente este tipo de ejercicios. Otro tema que ven en este segundo parcial son los criterios de divisibilidad. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver los criterios de divisibilidad para el número 2, el 3, el 5 y bueno, aquí es una pequeña nota viendo que todos los números son divisibles entre 1 y entre sí mismos. Para que el criterio de divisibilidad del número 2 pueda aplicarse, este número tiene que ser par. Para que sea divisible entre 3, la suma de las cifras debe ser 3 o un múltiplo de 3, que son el número 3, el 6 y el 9. Como podemos ver, en el número 123 se suma el 1, el 2 y el 3, que son sus cifras, y nos da como resultado el 6. Viendo que el 6 es múltiplo de 3, podemos saber que el 3 es divisor de 123. En cuanto al número 99, vemos que la suma de 9 más 9 nos da 18. Como este número tiene dos cifras, lo volvemos a sumar, y sumamos 1 más 8 nos da 9. Aquí vemos también que el 9 es múltiplo de 3, y por lo tanto el número 99 es divisible entre 3. Para el número 5, simplemente tenemos que ver que nuestro número termine en 0 o en 5. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para aplicar los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, el número 97 no es un número par, por lo tanto, el 2 no puede ser divisor de 97. Ahora, para saber si el 3 es divisor de 97, vamos a sumar sus cifras. 9 más 7 nos da 16, y sumando las cifras de 16, vemos que 1 más 6 nos dan 7. El 7 no es un múltiplo de 3, por lo tanto, el número 97 tampoco es divisible entre 3. En cuanto al número 5, vemos que se necesita que termine en 0 o en 5, y el número 97 no cumple con este requisito, por lo tanto tampoco es divisible entre 5. Entonces, vemos que el número 97 es un número primo, ya que solamente es divisible entre el 1 y entre sí mismo. En cuanto al número 15, vamos a ver que tampoco es un número par, por lo tanto no se puede dividir entre 2. Y para el número 3, sumando sus cifras, vemos que nos da el número 6. Por lo tanto, sí es divisible entre 3, ya que el 6 es un múltiplo de 3. Para el número 5, vemos que precisamente el número 15 termina en 5, por lo tanto, también es divisible entre 5. Para el número 36, vemos que este número es divisible entre 2 porque es un número par. Para el número 3 tenemos que sumar sus cifras. Sumando 3 más 6, vemos que nos da el número 9. Y como el 9 es múltiplo de 3, vemos que también se puede dividir el número 36 entre el número 3. Para el número 5, vemos que no termina ni en 0 ni en 5. Por lo tanto, no es divisor el número 5 del número 36. Ahora, tomando en consideración los criterios de divisibilidad, vamos a realizar unos ejercicios de descomposición en factores primos. Primero tenemos el número 120. Este número, al ser par, se puede dividir entre 2. Una cosa muy importante aquí es que siempre debemos empezar dividiendo el número entre el número más pequeño, que viene siendo el 2. Después, si llegamos a un punto en el que ya no se pueda dividir entre 2, utilizaremos el número 3 y así sucesivamente hasta que en este lado nos dé el número 1. Entonces, como les mencionaba, como el número 120 es un número par, se puede dividir entre 2. Y dividiendo 120 entre 2 nos da como resultado 60. Después, vemos que el número 60 también es un número par. Entonces, dividiéndolo entre 2, nos da 30. El número 30 también puede ser divisible entre 2 y nos da como resultado 15. El número 15 ya no lo podemos dividir entre 2. Entonces tenemos que ver cuál es el siguiente número que puede dividir al número 15, el cual es el 3, ya que 1 más 5 nos da 6. Dividiéndolo nos da 5
Y finalmente, dividiéndolo entre 5, nos da el número 1. Ahora vamos a continuar con el número 210. Este número, al ser un número par, lo podemos dividir entre 2, como resultado 105. Y vemos que 105 ya no se puede dividir entre 2. Lo tenemos que dividir entre 3, ya que 5 más 1 nos da 6. Lo cual nos va a dar como resultado el número 35. El número 35 ya no puede ser divisible entre 3, ya que 5 más 3 nos da 8. Entonces utilizamos el número 5 y nos da un resultado de 7. Al 7 ya únicamente lo podemos dividir entre 7 para que nos dé el 1 final. Y ahora vamos a ver un pequeño ejercicio de mínimo común múltiplo. Tenemos los números 20, 55 y 44. Empezamos muy parecido como si solo tuviéramos un número, solo que aquí tomamos en cuenta a los 3 números. Por ejemplo, vemos que el 20 y el 44 son divisibles entre 2, pero el 55 no. Sin embargo, vamos a empezar dividiendo entre 2, ya que es el número más pequeño y que puede dividir por lo menos a algún número de nuestro conjunto. Aquí tenemos el resultado 10, el resultado 22, y para el número 55 simplemente lo volvemos a escribir. Ahora vemos que se tiene el número 10, 55 y 22. El 10 y el 22 son nuevamente divisibles entre 2, no importa que el 55 no lo sea. Escribimos el número 2 y nos da como resultado el número 5, el número 11 y volvemos a poner el 55. Ahora vemos que ninguno de estos 3 números es divisible entre 2. Vamos a comprobar si alguno es divisible entre 3. El 5 no puede ser. El 55 sumando 5 más 5 nos da 10. Y el 10 no es un múltiplo de 3, por lo tanto tampoco puede ser. El 11 sumando sus cifras, 1 más 1 nos da 2. Y vemos que el 2, al no ser múltiplo de 3, nos indica que el 11 tampoco se puede dividir entre 3. Entonces el siguiente número que podemos poner es el número 5. Con el 5 dividimos el 5 y nos da 1. Dividimos el 55 y nos da 11. Y como el 11 no se puede dividir entre 5, lo volvemos a escribir. Ahora bien, este número ya llegó a 1. Por lo tanto, ya no vamos a tomar en consideración este número para las siguientes cifras. Vemos que aquí tenemos dos onces. Los onces, al ser número primo, solamente se pueden dividir entre 1 y entre su mismo número. Entonces escribimos el 11 y finalmente hemos terminado teniendo todos los números que llegan a 1. Ahora, para conocer el mínimo común múltiplo, vamos a multiplicar el 2 por 2 por 5 y por 11. Ahora, anotamos la operación 2 por 2 por 5 y por 11 y tenemos un resultado de 220, lo cual quiere decir que el número 220 es el mínimo común múltiplo de este conjunto de números. El siguiente tema que es de nuestro interés son las leyes de los exponentes. Primero, tenemos simplemente cómo funcionan las leyes de los signos, que es muy importante tomar en cuenta junto con las leyes de los exponentes. Vemos que más por más es igual a más, menos por menos es igual a más por menos es igual a menos y menos por más es igual a menos. De aquí podemos deducir que cuando los signos son iguales, el resultado será positivo y cuando los signos son diferentes, el resultado será negativo. Aquí se puede ver más claramente, ya que 2 por 2 es igual a 4, menos 2 por menos 2 también es igual a 4, 2 por menos 2 es igual a menos 4 y menos 2 por 2 es igual a 4. Algo muy importante de estas leyes de los signos con las leyes de los exponentes es que un número elevado a una potencia par siempre nos dará un resultado positivo y un número elevado a una potencia impar nos dará como resultado un número con el signo de ese mismo número. Aquí lo podemos ver ejemplificado. Por ejemplo, si tenemos menos 2 elevado al cuadrado, tenemos menos 2 por menos 2 nos da 4, ya que menos por menos nos da un signo positivo. En cambio, si tenemos menos 2 elevado al cubo,
vemos que la operación es menos 2 por menos 2 por menos 2. De aquí tenemos menos 2 por menos 2, nos da 4, y nuevamente se multiplica por menos 2. Al multiplicarse 4 por menos 2, nos da un resultado negativo, y el resultado final es menos 8. Ahora tenemos todas estas leyes que también son leyes de los exponentes. Vemos que la primera nos dice que para dividir dos bases iguales que tengan exponentes, la base se conserva y los exponentes se restan. Aquí podemos ver, la base es la misma, a, y los exponentes son m y n, entonces se tiene como resultado a la m menos n. Aquí tenemos unos pequeños ejercicios para ver cómo funciona esta ley. Por ejemplo, tenemos y elevado a la 5 sobre y al cuadrado. Como la fórmula nos dice, vamos a restar el exponente 5 menos el exponente 2, teniendo como resultado y al cubo. Bueno, ahora en este caso tenemos que x quinta sobre x séptima. Vamos a restar 5 menos 7 y nos da como resultado menos 2. Esto se puede expresar de dos formas. Como podemos ver, podemos escribir 1 sobre x a la 2 o x a la menos 2. Cualquiera de estas dos formas de expresarlo es correcta, ya que es como si al 7 le restáramos el 5 y simplemente el resultado queda abajo, o si al 5 le restamos el 7 y como podemos ver tenemos menos 2. En este otro ejercicio tenemos también unas constantes, por lo tanto primero tenemos que dividir las constantes dándonos como resultado un 5. Luego x octava entre x cúbica nos da x quinta y y cuarta entre y sexta nos da y a la menos 2. Y aquí lo podemos ver expresado de dos formas, dejando la y en el lugar del denominador y con el exponente positivo, o poniendo a y en el lugar del numerador pero con exponente negativo. Y la otra ley que tenemos que tomar en cuenta para las fracciones nos dice que cuando se tiene una fracción elevada a una potencia, se eleva a la potencia tanto el numerador como el denominador. Y aquí lo podemos ver claramente, se tiene a sobre b a la n, nos da como resultado a la n sobre b a la n. Ahora, yendo por el lado de la multiplicación, cuando se multiplican términos que tienen la misma base, los exponentes se deben de sumar. Ahora tenemos estos pequeños ejemplos para ver más claramente cómo funciona esta ley. Tenemos x séptima por x quinta, nos dará como resultado x a la 12, ya que 7 más 5 nos da como resultado 12. Por otro lado, tenemos z cúbica por z cúbica, nos dará z sexta, ya que 3 más 3 es igual a 6. Ahora, la última ley nos dice que cuando se tiene una variable con exponente y esta es elevada a una potencia, el exponente se multiplica por la potencia y se deja la misma base. Como vemos, a la n, que a la vez está elevada a la m, nos da como resultado a la n por m. Para verlo más claramente, tenemos z sexta al cuadrado, nos dará como resultado z a la 12, ya que 6 por 2 es 12. Y por otro lado tenemos y quinta a la 8, nos dará como resultado y a la potencia 40, ya que 5 por 8 es 40. Así es como se resuelven las operaciones, tomando en cuenta las leyes de los exponentes. Ahora vamos a empezar a analizar algunos ejercicios de multiplicación y división con expresiones algebraicas. Primero tenemos estos ejercicios de multiplicación. Como pueden ver, aquí nos piden que multipliquemos menos 2x cúbica y quinta elevado al cuadrado por menos 7x sexta y séptima z, y así empezamos con la resolución. Primero vamos a elevar este término al cuadrado, lo que nos da como resultado 4x sexta, ya que se multiplicó 3 por 2, y y décima, ya que se multiplicó 5 por 2. Recuerden que es muy importante siempre multiplicar también su constante, dándonos menos 2 por menos 2, el número 4.
Y ahora vamos a multiplicar este término por este término. Primero hay que anotar el signo que nos dará como resultado. Vemos que menos por más nos da un signo negativo. Luego multiplicamos las constantes. 4 por 7 nos da 28. Y entonces empezamos a multiplicar las variables. X sexta por X sexta nos da X a la 12. Y décima por Y séptima nos da Y a la 17. Y como en este término no tenemos la variable z, simplemente ponemos la variable z tal y como está en este término. Ahora tenemos la multiplicación de un monomio por un polinomio. En este tipo de multiplicaciones debemos de multiplicar término a término, lo que significa que multiplicamos el monomio por el primer término del polinomio, después por el segundo término del polinomio y así sucesivamente hasta terminar con todos los términos. Para poder visualizar más fácilmente cuál resultado corresponde a cuál término, aplicamos colores. En el primer término, o sea la multiplicación del monomio por el primer término del polinomio, tenemos que 4 por 3 nos da 12, x quinta por x cuadrada nos da x séptima, y octava por y cuadrada nos da y décima, y z cúbica se pone exactamente igual, ya que en el primer término del polinomio no teníamos contemplado ninguna z. Así se va haciendo con cada término y podemos ver que este es el resultado. Cuando se tienen todos los términos, hay que analizar si se tienen variables que tengan exactamente los mismos exponentes. En este caso no se tiene nada así, pero si se tuviera, se tienen que sumar o restar para poder simplificar el resultado. La última operación es un binomio por un polinomio. Igualmente, aquí se debe de hacer término a término, pero primero se multiplica el primer término del binomio por cada uno de los términos del polinomio y después el segundo término del binomio por cada uno de los términos del polinomio. Comenzando, multiplicamos 8a cúbica b cúbica por 2a cuadrada b cuadrada, dándonos un resultado de 16a quinta b quinta. Se hace lo mismo con cada término hasta llegar a 8a cúbica b cúbica por 9b cuarta, lo que nos da un resultado de 72a cúbica b séptima. Al llegar al último término, empezamos con el segundo término del binomio, y tenemos menos 6a b quinta por 2a cuadrada b cuadrada, dándonos un resultado de menos 12a cúbica b séptima. Entonces, volvemos a hacer la misma operación con el segundo término, el tercero y el cuarto del polinomio, y nos da todo este resultado. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, aquí tenemos dos términos que tienen exactamente las mismas variables con los mismos exponentes, ya que tenemos a cúbica b séptima y a cúbica b séptima. Para simplificarlo, hay que sumarlos. Tenemos 72 menos 12 nos da como resultado 60, y este es el nuevo término para el resultado. Los demás términos simplemente los escribimos igual, ya que no tienen algún otro término con el cual puedan sumarse o restarse. Ahora vamos a ver la división con expresiones algebraicas en polinomios. Tenemos el polinomio 5x cúbica menos 12x cuadrada más 8x menos 8 dividido entre x menos 2. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un número con el cual x multiplicándolo se convierta en 5x cúbica. El número, por lo tanto, es 5x cuadrada. Podemos ver que al multiplicarlo nos da 5x cúbica, ya que se suman los exponentes de x a la 1 más x a la 2. Ahora vamos a escribir debajo de los números la multiplicación de x menos 2 por 5x cuadrada. Para la multiplicación vamos a poner los signos contrarios al resultado. Por ejemplo, x por 5x cuadrada nos debería dar 5x cúbica positivo, pero en este caso lo vamos a poner negativo para hacer más fácil la resta. Aquí empezamos a restar y vemos que aquí nos queda como resultado 0 y aquí nos queda como resultado menos 2x cuadrada. El siguiente paso es buscar un número
con el cual x pueda convertirse en menos 2x cuadrada multiplicándolo. Siempre se va a poner el signo de este número, por lo tanto, el número que buscamos es menos 2x. Igualmente, multiplicamos x menos 2 por menos 2x y ponemos los signos contrarios al resultado. De esta manera, podemos restar a menos 2x cuadrada 2x y a 8x menos 4x, dándonos como resultado 0 y 4x. Finalmente, vamos a buscar un número que es multiplicado por x nos dé 4x, el cual simplemente es un 4. Entonces, hacemos la multiplicación de x menos 2 por 4 y le escribimos aquí con los signos contrarios al resultado, que son menos 4x más 8. Entonces, a 4x restamos menos 4x y a menos 8 restamos 8 y tenemos como resultado 0. Por lo tanto, aquí termina nuestra división y no se tiene ningún residuo. El resultado de la división se lee como 5x cuadrada menos 2x más 4. El otro tipo de división que vemos en el contenido es la división sintética. En esta, por lo general nos van a dar un polinomio que se divida entre x más o menos alguna constante. Para esta división, anotamos primero únicamente las constantes del polinomio, pero teniendo muy en cuenta los exponentes de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos menos 5, que representa a menos 5x quinta, y aquí escribimos un 0, ya que no hay ningún término con x cuarta, pero igualmente debemos dejar el lugar para x cuarta. Para x cúbica escribimos 48, para x cuadrada escribimos el 3, para x volvemos a escribir 0, ya que no se tiene ningún término donde se tenga x elevado a la 1, y por último escribimos la constante, que es 40. El número que vamos a escribir de este lado es el que acompaña a la x, pero con el signo contrario. Por ejemplo, aquí es x más 3, pues escribimos menos 3. Si el término fuera x menos 3, se escribiría más 3. El primer paso es escribir el número que tenemos asociado con x quinta, el cual es menos 5. Entonces lo escribimos aquí bajo esta línea. Y lo que vamos a hacer es multiplicar menos 5 por menos 3 y el resultado lo colocamos de este lado. El siguiente paso es que al número asociado con x cuarta le vamos a sumar este resultado. Por lo tanto, aquí anotamos el número 15. El siguiente paso es multiplicar el número 15 por menos 3 y escribirlo debajo del número que asociamos con x cúbica, el cual es 48. Aquí tenemos como resultado menos 45 y a 48 se lo restamos y nos da como resultado el número 3. Nuevamente multiplicamos menos 3 por 3 y lo escribimos de este lado, teniendo como resultado menos 9. A 3 restamos menos 9 y nos da como resultado menos 6. Y así se vuelve a hacer con cada uno de los términos hasta llegar al final. Como se puede ver, aquí se multiplicó menos 3 por menos 6 y nos dio 18. Se sumó con el 0, quedando 18. Se multiplicó menos 3 por 18, dando menos 54. Y sumándolo con 40 nos da un resultado de menos 14. Finalmente, para interpretar el resultado, le vamos a asignar una variable a cada una de estas cifras. Como nuestro polinomio original tenía x a la quinta, vamos a empezar con x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x, constante y residuo. Entonces tenemos que el resultado es menos 5x cuarta más 15x cúbica más 3x cuadrada menos 6x más 18, teniendo un residuo de menos 14. Bueno, estos son los temas que van a encontrar para su segundo examen parcial. Espero que les sirva de ayuda este video
y mucha suerte a todos.